Bienvenidos a un nuevo episodio de Diversidades en Clave Social, 100 años del trabajo social, una iniciativa de la carrera de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Chile y el Grupo de Investigación Género y Sexualidades en Contexto de Diversidades Culturales GENSEX. En este espacio seguimos abriendo conversaciones necesarias para pensar la historia, los desafíos y las proyecciones del trabajo social en diálogo con las diversidades sexogenéricas en el marco del centenario de nuestra profesión en Chile. En este segundo capítulo nos acompaña Rubén Menares Maturana, trabajador social egresado de la Universidad de Chile y actual profesional del Departamento de Diversidad Sexual de la Municipalidad de Santiago. Con una trayectoria marcada por el compromiso con la inclusión y los derechos humanos, Rubén ha sido parte de diversas iniciativas orientadas a fortalecer las políticas públicas locales con enfoque de género y diversidades. En esta conversación profundizaremos sobre cómo se articula el trabajo social desde lo municipal, cuáles han sido los aprendizajes y resistencias en los territorios y qué horizonte ético-político se vislumbra para las nuevas generaciones que ejercen la profesión desde y con las disidencias. Te invitamos a escuchar y ser parte de este ejercicio colectivo de memoria, crítica y transformación. Claro, también soy colega trabajador social de profesión. Tengo 27 años. Mis pronombres son masculino o neutro. Ahí igual, para no entrar tanto en detalle, yo lo digo en ciertos contextos porque a veces igual no me gusta tampoco empezar a dar explicaciones. Sobre todo cuando visualizo que en realidad a lo mejor no va a generar un impacto y solo va a generar como incomprensión. Pero claro, no me considero una masculinidad al 100%, entonces desde ahí igual me hace sentido la no binariedad. Eh, Esto vino también con un proceso que igual viene en relación como a lo que vamos a conversar, que es desde qué momento empiezo como a vincular el ejercicio del trabajo social con las diversidades y las disidencias. Obviamente pertenezco a las disidencias desde mi orientación sexual y mi identidad. Eh, Egresé hace ya 4 años de la universidad. Estudié en la Universidad de Chile en el proceso de reapertura de la carrera. Claro. Sí, soy de la segunda generación desde la reapertura del año 2015, ya entre el año 2016. Y en cierto punto igual ingresé a trabajo social como no con una reflexión tan previa en el contexto como de la enseñanza media, no era algo que haya querido como siempre, pero hubo una crisis en un momento que me hizo cuestionarme qué, qué lugar de la profesión, o sea, de ciertas profesiones me podían entregar como herramientas para poder generar cambios. Eh, no me considero una persona totalmente activista, no he estado ligado a tantas organizaciones o activismos. Eh, Considero que igual el trabajo social es como es una forma también de generar activismo, eh, pero al momento igual un poco partiendo también como, es que no sé si quiero como comentar ciertas cosas tan profesionales como logros, yo creo que igual pueden ir surgiendo en el camino con las preguntas, eh, pero desde que entré un poco a la universidad empecé como a vincularme desde ese mismo momento con temas de diversidad. Y yo creo que igual hay varios factores influyeron. Uno, la perspectiva que tenían ciertas profesoras en el contexto de las clases y también algo que empecé a visualizar como desde mi interés como en vincularme a ciertas, no sé, como reflexiones o experiencias siendo de la diversidad y cómo eso también hacía match con ciertas temáticas que veíamos dentro del contexto como de la universidad. Así que desde el primer año empecé a generar como contenido en relación a eso. Excelente. O sea, aquí nos estás dando un dato que para mí, como colega más experimentado, vamos a decir, para que no suene edadista, es decir, que es más viejo, eh, hay un hecho histórico súper relevante que es la reapertura de la carrera de la Universidad de Chile, ¿no? Que evidentemente se cierra por una cuestión coyuntural, política,
social, económica gravísima en el país y que después de muchos años reabre. Yo, bueno, estudié en la Universidad de Valparaíso, que es la heredera también del trabajo que se hizo en esos años en la Universidad de Chile y en sus sedes regionales. Y claro, la impronta de una universidad pública en el contexto de esta disciplina tiene sus bemoles, ¿cierto? Y sobre eso, si bien eres joven, ¿cierto? Tienes una experiencia que está también asociada a esa época que estás viviendo y ese momento, ¿cómo podrías describir lo que has visto hasta ahora, lo que has podido estudiar sobre la evolución que ha tenido nuestra disciplina en función de las disidencias, o el tema del género, por ejemplo, que a veces se confunde, se mezcla, ¿cierto? Eh, ¿Qué apreciación tienes tú sobre esta trayectoria de la vinculación entre trabajo social y género, diversidades? Sí, ahí, claro, no sé si he podido como encarnar todos estos años de como cruce entre el trabajo social y las diversidades y disidencias, pero sí obviamente he podido, y como me ha interesado como involucrarme, he podido ir investigando en base a lo que ha ido ocurriendo en Chile y Latinoamérica en esto. Eh, y claro, al principio me pasó que en el mismo, como vinculado al mismo contexto universitario, yo creo que se estaba viviendo un cambio, no sé si solo en el trabajo social, pero al menos como en las universidades en sí, porque como el poder estar en un contexto país en donde hay mayor apertura y mayor visibilidad desde y hacia la comunidad LGBT, nuestras mismas corporalidades que empezamos a ingresar y que empezaron a ingresar también anteriormente a la universidad, eh, vivieron, o sea, como que no solo encarnaron como ser parte de la comunidad, sino que también llevar esa experiencia, hacia las propias formaciones y las propias carreras que se estaban viviendo. Y desde ahí yo creo que surge el interés en donde nosotros mismos empezamos a decir, podemos trabajar eh, no me gusta decirle temática, pero esta temática también en el contexto como de la formación. Y no solo dejarlo en el ámbito privado particular o relacional como con nuestros compañeros, etcétera, sino que también llevarlo a un plano más como sistemático y decir, oye, esto sí se puede incorporar en nuestra formación. Y yo creo que en ese sentido hubieron varias personas anteriores. Igual no sé si tengo tantos referentes del trabajo social en Chile. Por ejemplo, pienso en Claudia Rodríguez, pero Claudia Rodríguez lo hace desde otro lugar, porque ella es trabajadora social. Eh, eh, He conocido a otros chicos, a Marcos, por ejemplo, desde Acción Gay, que lo empezaron a habitar más desde, claro, son trabajadores sociales que están en ciertos activismos como no institucionales, pero también ejercen la profesión y desde ahí como que se cruza todo y ocupan herramientas también del trabajo social dentro de sus organizaciones, dentro de sus reflexiones, pero hacia ese lado. Yo creo que el trabajo social en los últimos años le entregó herramientas a ciertas personas de la comunidad o que le interesaban los temas de diversidad sexual para que en otros espacios los aplicaran. Pero no así viceversa, en donde el trabajo social se empapara de diversidad. Yo creo que eso es más reciente y más sistemático, en donde ya se empezó a plantear como, oye, cómo nosotros desde nuestras experiencias o desde nuestros activismos o reflexiones podemos ir generando un trabajo social que se plantee desde la diversidad. Y desde ahí como que se vinculen como formas de intervención. Eso yo creo que es mucho más reciente. Y pensándolo en temas de que yo creo que algo que dijiste tú ahora es como en temas de género, esa es nuestra base incluso como más que la diversidad, yo creo que el género lleva más años como instalado dentro de los contextos universitarios eh, como forma de empapar todas las formaciones y desde ahí sacamos y empezamos a tener herramientas
como específicas para pensar no solo en el género como dicotomía hombre-mujer, sino como también diversidades o cuerpos o sexualidades como que también están regidas como por ciertas normas que han generado desigualdades. Desde ahí yo pienso cuando estaba en un momento como en la universidad en donde no empezó, en psicología social, por ejemplo, no empezaron a hablar de eh, heterosis patriarcado, no solo de patriarcado. Entonces, como que claro, a todas mis compañeras y sobre todo pensar que no quiero tampoco pensar en un trabajo social como moralista o conservador, ¿cómo se puede pensar que puede haber una evolución del trabajo social desde una perspectiva así hacia una más diversa, disidente o liberadora? Porque la disciplina incluso viene desde un lugar de género en donde generalmente son mujeres. Y no quiero pensarlo como desde ese lugar, como desde ese lugar más desde la opresión o del asistencialismo, sino que yo pienso que siempre ha sido como bien eh, como crítico, no sé si revolucionario, pero sí eh, desde un lugar en donde se ha posibilitado pensar el tema de género como históricamente. Entonces, cuando estas profesoras, en un contexto en donde nos está interesando como el tema de género y poder abordarlo desde el trabajo social, que nos empezaran a hablar de otros conceptos que son mucho más complejos para poder decir como, no es solo esto, es esto también, y también a mí me gusta mucho porque eh, no es solo como, o sea, claro, diversidad y género tampoco son cosas distintas, yo creo que se entrecruzan y se mezclan en muchos puntos. Eh, el tema de la violencia, los discursos de odio y la discriminación, por ejemplo, vienen de un discurso también o sea, como de una forma de vivir el género que es súper estereotipado, excluyente entre sí, con unos roles súper como establecidos. A nosotros nos dicen, no puedes, tienes que ser heterosexual y también tienes que ser hombre, y eso como que ese mandato es como muy excluyente, entonces se mezclan los temas de género y de diversidad, y desde ahí yo creo que teóricamente, desde otras disciplinas también, se empezó a hablar de esto desde otro lugar. Y yo creo que en Chile, por ejemplo, pienso en los referentes de activismo, claro, más clásicos, tradicionales, que hablan más de los derechos y las políticas públicas y que han permitido que eso también permea nuestra disciplina, en la creación de oficinas, en la creación de políticas públicas o ciertas, no sé, como procesos de intervención, como también pienso también en la ley de identidad de género y el programa de acompañamiento de infancias trans, esos activismos más de derechos, pero también activismos que son más, iba a decir como enrollados, ¿sabes? Pero como más eh, teóricos filosóficos, que son los disidentes sexuales. Pienso en la CUTS, por ejemplo, Claro. que en ciertos espacios más artísticos o culturales empezó a plantear que habían ciertas teorías que eran específicos para hablar sobre ciertas temáticas de diversidad, que era la teoría queer, por ejemplo, eh, las teorías transfeministas, las teorías decoloniales del género, otras teorías como mucho más críticas a ciertas formas de pensar el género, y que también yo creo que han entregado herramientas mucho más contextuales y mucho más como comunitarias de cómo podemos ir trabajando también desde el trabajo social las temáticas de diversidad y género. Por ejemplo, pienso en los grupos de pares, en los talleres que son más de reflexión y como en relación a ciertas dinámicas para plantear ciertos temas mucho más participativos, el tema eh, no sé, me pienso como en eso, como de educación sexual integral, de cómo pensar estrategias de trabajar las temáticas de afectividad, sexualidad y género en contextos, por ejemplo, educativos y que no sean como, eh,
que no sean como tan ligados a ciertas teorías, sino como a ciertas prácticas. Y yo creo que ahí el trabajo social entra mucho porque no solo como que tenemos una formación teórica, sino que estamos generalmente interviniendo y trabajando desde lugares como con otras personas, ya sea como intervención individual o colectiva o comunitaria, siempre estamos con otras personas. Nuestro trabajo no se trata solamente de pensar, sino que también de crear y de generar espacios para tener transformaciones sociales. Entonces yo creo que ahí ese cruce de los derechos y las metodologías más queer y disidentes como que han generado que podamos ir nutriéndonos con ciertas herramientas para el trabajo social como en los últimos años. Y todo eso es activismo, principalmente activismo, porque no sé si la academia en un principio, no quiero hablar de la formación del trabajo social en sí, sino como de las ciencias sociales, por ejemplo, eh, partió con con estas inquietudes. No sé si en Chile al menos pasó así. No sé si en los años 90, y lo planteo muy desde el no saber también, porque como no viví eso, y todo el trabajo, o sea, como el archivo que he podido ir recopilando es muy también desde el activismo más que desde la formación del trabajo social en relación a las diversidades. No sé si en los 90, por ejemplo, eh, se pensaban en ciertos cursos que fueran vinculados a género, diversidad o sobre diversidad en específico en trabajo social. Eh, O quizás sobre VIH, que era el que totalizaba un poco la agenda, ¿no? claro, también, sí, me puse a pensar en eso también del VIH y claro, y también se ve desde un lugar muy, no sé si la palabra es salubrista, pero sí desde un lugar como muy desde el área de la epidemiología, esto hay que atacarlo como un problema como, claro, como de salud pública, lo cual está súper bien, pero no desde el lugar del estigma, la discriminación y desde ciertas intervenciones que igual podríamos haber aportado desde el trabajo social. Eh, Desde el acompañamiento, libre de estereotipos. Entonces, claro, sí, pues el tema del VIH en esa época era un tema. Y claro, y desde perspectivas más como higienizantes, no sé si se dice así, o higienizadoras, claro, eh, y pensando en que la formación del trabajo social se ve como contexto de comunidad, familia o caso individual, eh, o sea, claro, ahí yo creo que quedo un poco como en la reflexión o en la búsqueda o el interés como de saber. Porque también pasa mucho que hay historias oficiales igual, historias también de nuestra profesión me imagino que son más hegemónicas o también más transversalizadas o contadas, pero me imagino que a lo mejor también hay profesionales, quiero escuchar igual el espacio que tuvo Marco en ese momento en cómo él también desde la disciplina generó un trabajo que pueda ser mucho más micro o invisibilizado, pero que también desde el trabajo social, desde su trabajo social en temas de VIH en los 90 debe haber tenido un impacto para ciertas personas súper positivo, aunque no se haya pensado como una política pública, etcétera. Claro, Entonces, ni sí. siquiera desde el trabajo social, ¿no? Porque eh, desde mi perspectiva yo concuerdo con lo que tú dices y considero que hay una mirada también que sobrepasa esta cuestión lineal de pensar que el trabajo social siempre está respondiendo a necesidades urgentes, ¿cierto? A mí me gustó mucho que tú dijeras que estamos en lo teórico, pero también en lo práctico, y eso de alguna forma a veces se nos olvida que nuestra misión también es pensar las cosas, ¿no? Ujú. Y pensar cómo nuestras intervenciones también deben ser mejoradas, ¿cierto? Ajustadas, adaptadas, qué sé yo. Porque ahí hay un punto, bueno, aquí hay una pauta, ¿cierto? De entrevistas, pero la verdad es que tú has respondido, de todas las preguntas has respondido algo, así que fabuloso. Disculpa Pero la no, dispersión. eso,
Eso además, porque nos ayuda también bueno, a quienes están escuchando este podcast a reflexionar que estas cuestiones no son lineales para nada, o sea, no tienen que ver con una secuencialidad a veces que se nos enseña en las universidades. Me incluyo, o sea, siendo profe de la universidad, a veces pedagógicamente es más fácil explicar todo como línea de tiempo, pero no es así, ¿no? Y hay un punto que tú hiciste referencia que me parece muy, muy relevante, que tiene que ver con esta idea de cómo de alguna manera, yo no sabía tampoco decir específicamente cuándo, pero hubo un cambio en la intervención del trabajo social que dejó de ser esta respuesta a una política de salud, por ejemplo, como lo fue en función del VIH, y pasó a ser una cuestión de identidades. Por ahí yo recuerdo un poco en mis inicios como trabajador social que los temas de género no se llamaban así, sino que empezamos a hablar de identidades, ¿no? Identidades. Y llegaron algunas teorías importadas, ¿cierto? Y comenzamos a hablar de género muy tímidamente en el trabajo social, y de repente llegó la interseccionalidad, de repente empezamos a hablar de las personas trans, ¿cierto? De los derechos. O sea, en los últimos años, en las últimas décadas, hemos tenido una avalancha de teorías, conceptos, ¿cierto? Formas de conceptualizar lo que hoy vemos en el contexto de la vida cotidiana, donde tú estás muy vinculado. Por eso también nos interesaba conocerte. En ese sentido, ¿qué podrías opinar o qué reflexión, perdón, te merece esta idea de las intervenciones de trabajo social o el contexto de intervención social en estos contextos más inclusivos, respetuosos con la población LGTBIQ+? ¿Qué has podido ver, por ejemplo, en lo que te toca a ti trabajar día a día? Sí, ahí yo creo que igual es como súper significativo el tema de que en este cruce que hablaba, claro, en un momento en Chile empieza a permear como en la institucionalidad, y y eso permite de que se empiece a pensar en intervenciones de trabajo social que estén vinculadas específicamente a población LGBT. Ahí, por ejemplo, tenemos antecedentes en Chile que se crea, por ejemplo, en La Pintana. eh, Me corrigen si me equivoco en el dato, pero no sé si es en el año 1999 o el 2001 que se crea la primera oficina como contra la intolerancia, si no me equivoco, pero es una oficina o por la tolerancia que busca trabajar en un contexto específico, territorial, comunal, el tema de la discriminación. Desde ahí, claro, posteriormente, el año 2012 se aprueba la ley de antidiscriminación y eso permite que en ciertos espacios, eh, sobre todo municipales, más que ministeriales o del gobierno central, en contextos más locales, se empiecen a aperturar oficinas de diversidad en esos momentos, y claro, en algunos contextos también actualmente todavía siguen llamándose oficinas de diversidad o no discriminación, más que oficinas para diversidades sexuales, sin los apellidos. Pero más allá de eso, empezar a trabajar la temática desde intervenciones sociales con profesionales que trabajan en el Estado, eh, que en cierto punto traen herramientas como de lo social, también traen conocimiento en relación a diversidad, desde la experiencia principalmente, desde ciertos activismos, desde ciertos como formaciones, etcétera, pero muy como juntando todas esas cosas, abriendo estos espacios para plantear ciertas líneas de trabajo que permitan eh, entregar servicios hacia población LGBT en específico. Y desde ese lugar yo creo que, claro, se mezclan varias cosas, por ejemplo, que uno cuando trabaja desde los municipios, por ejemplo, en la temática, uno podría decir, esta persona, si está buscando un subsidio de arriendo, ¿por qué se tiene que atender en una oficina de diversidad? ¿Por qué no derivamos a la oficina de subsidios? Eh, Claro, y ahí uno tiene casos y casos, en donde uno podría, incluso nosotros derivamos a otras unidades, eh,
pero tenemos el componente de que entendemos que hay ciertas vulnerabilidades de nuestras comunidades que es necesario que las pongamos dentro de nuestras intervenciones, que no se pasen por alto, que estén presentes, que nosotros las hagamos presentes hacia los otros programas, pero que también si es que los otros programas llegasen a atender, si la intervención de nosotros, que entiendan que esos factores también son relevantes para, por ejemplo, evaluar ciertos beneficios sociales. Eh, Pongo un ejemplo como en el tema de cómo se entienden ciertos beneficios son muy desde la familia nuclear y Claro. generalmente y se priorizan ciertos tipos de familias eh, para el otorgamiento de ciertos beneficios y nuestras comunidades, por ejemplo, tienen que están más envejecidas, no tienen núcleo familiar. No tienen núcleo familiar de pareja, de cónyuge, incluso pensando en que aunque tengamos una ley de matrimonio igualitario que igual es súper reciente, entonces las trayectorias que podamos tener en nuestras vidas como en relación a esa ley no son muy largas, eh, tampoco tienen como, eh, ¿cómo podría decir? Eh, Núcleos familiares extensos o asociados a, no sé, a padres, madres, hermanes o tíes, porque ha existido una exclusión también de esos espacios familiares. Entonces llegamos a un núcleo familiar que es monogenérico, donde hay solo una persona de 70 años que no ha podido, no sé, postular a estos beneficios porque nunca se ha querido acercar al Estado, porque se ha visto, no sé, discriminada en cierto punto por estos programas o porque siempre le han dicho que no puede acceder porque no cumple con ciertos requisitos. ¿Qué hacemos en esos casos? Como consideramos que esta persona, eh, que probablemente para ciertos beneficios van a decir, ya, pero si no tiene ningún gasto, no tiene hijes, etcétera, pero tampoco ha tenido como tantos ingresos, como no ha podido acceder a lo mejor a ciertos trabajos formales, ahí entra como toda la temática de las personas trans. Eh, Nosotros estamos considerando otros factores de riesgo de esta persona o otras trayectorias de vida de vulnerabilidad, de exclusión, para poder asignarle un beneficio. Yo considero ahí, y no es por cuestionar el trabajo de otras colegas, incluso del trabajo social, pero hay unas miradas que son más tradicionales que no han pensado que nuestras comunidades tienen otros factores de vulnerabilidad eh, y que eso ha generado un alejamiento hacia los programas y hacia las políticas del Estado y hacia ciertos beneficios que entregamos y también ha generado que al momento en que eh, incluso si tuviéramos las intenciones de entregarle un beneficio a estas personas, no tenemos las herramientas de por qué esta persona lo debiese recibir. Y existe ese temor de algunos profesionales y de algunos profesionales de decir como, oye, pero ¿cómo justifico esto si esta persona no cumple con lo que nos dice, por ejemplo, el ministerio? Y ahí hemos ido entrando nosotros a decir, claro, no hay un grupo familiar, pero podemos justificar con otras vulnerabilidades que esta persona tiene. Y que también ha sido como, y es, como también son lugares en donde se podría pensar que esta persona sí está en una situación de riesgo. Entonces, eh, esa visibilización, por ejemplo, los informes sociales que se entregan desde diversidad sexual, las derivaciones o los mismos registros de nuestras atenciones, yo creo que son mostrando que existe esto y que eso hace que uno pueda ganar eh, cier- ciertos beneficios o eh, Una batalla burocrática, ¿no? De cómo claro, acercamos la actividad de cómo a la justificar tierra. de que nuestras comunidades también están viviendo ciertas vulnerabilidades y que también requieren de este tipo de apoyos sociales. Sí, sí, yo creo totalmente como que eso pasa también y eso ha justificado también la existencia desde nuestras oficinas de las líneas sociales de trabajo con ciertas personas. Eh,
y de que también en la forma de transversalizar también como un buen trato o un reconocimiento hacia las comunidades que se acercan a servicios del Estado, eh, también lo estamos impulsando nosotros, pues cuando capacitamos, cuando sensibilizamos, cuando creamos protocolos internos de buen trato, es para que en cierto punto no es que queramos no trabajar con ciertas comunidades, pero en cierto punto a veces no nos corresponde a nosotros como tomar todas las necesidades de nuestra comunidad, sino que a otros programas y a otros dispositivos, pero a veces no tienen las mejores herramientas como para poder tratar con las comunidades y decir, sí, yo aquí esto me corresponde, yo no necesito de diversidad, pero sí lo voy a hacer desde un lugar más afirmativo, Claro. en donde no voy a discriminar y voy a tratar con los pronombres, por ejemplo, a la persona que estoy atendiendo. Y ahí igual, claro, es una batalla interna como dentro de la institucionalidad que le llega y que permea en las personas que atendemos principalmente. Sí. Bueno, y en ese contexto, a mí se me viene a la mente un poco el trabajo que se está haciendo en otros lugares. Yo me imagino que también vincularlo a la soledad no deseada, por ejemplo, de personas mayores de la comunidad que siempre ha estado. El tema es que como ahora que se hace más visible la posibilidad de vivir en un contexto como ese y que es posible encontrarlo más fácilmente, cómo nos hacemos cargo también de esos cambios demográficos, sociológicos, ¿cierto? Hasta de relaciones en función de cómo una persona mayor LGTBI también puede estar sufriendo un contexto de abandono, soledad no deseada, qué sé yo, producto de estas condiciones que tú hablabas, ¿no? De estas familias nucleares como elemento básico de nuestra sociedad, desconociendo todas las otras posibilidades. Y bueno, por último, porque hemos ya abordado hartos temas en lo que tú has podido muy interesantemente contarnos, como este podcast también está pensado en nuestras queridas estudiantes que están todavía, ¿cierto?, en esta batalla por, por egresar de la carrera, ¿cierto?, con algunos, me imagino, problemas en algunos momentos, con algunas dificultades, pero sobre todo para quienes están o tienen algún interés por estas temáticas que estamos abordando, eh, tú que estás mucho más cerca de esa generación, ¿cierto? ¿Cuál podría ser un mensaje que te gustaría entregarles, ¿no? Sobre todo en este contexto de... Tenemos dos eventos interesantes, ¿no? Primero, la celebración de los 100 años del trabajo social profesional en Chile y en América Latina. Y por otro lado, estamos en junio, que es históricamente el mes del orgullo, como se ha dicho popular y comercialmente, pero que también tiene un sentido histórico, reivindicativo bien interesante, ¿no? Que a veces no discutimos tanto, pero que también es importante mencionarlo. En ese contexto, ¿qué te gustaría dejarles como mensaje a las personas que te están escuchando? Sí, yo creo que estos dos, lo que tú decías del mes del orgullo con lo del trabajo social, nos hace ponernos en un lugar de mirar y de pensar como qué es lo que ha ido ocurriendo y desde ahí agradecer, yo creo que agradecer a varias personas que han estado atrás, que nunca olvidemos que han habido muchas personas que en contextos súper adversos han generado muchas transformaciones. Yo creo que el trabajo social se tiene a la base y se sigue nutriendo de, de este ímpetu de querer generar cambios eh, a nivel micro, a nivel contextual, a nivel súper grande, desde las distintas trincheras. Yo creo que siempre mm, las personas que hemos querido como ejercer el trabajo social hemos tenido ese interés. Y en relación a diversidad ha pasado un poco eso, que nos damos cuenta de que no solo tenemos una desigualdad económica, una desigualdad entre hombres y mujeres,
o una desigualdad por racialización, etcétera, sino que también hay desigualdades que están asociadas a las diversidades, a la comunidad LGBTIQ+. Eh, y teniendo ese diagnóstico a la base, yo creo que siempre estamos, o sea, nos pasa que decimos cómo podemos ayudar como a reducir o a eliminar esa brecha. Y desde ahí, claro, hay estudiantes que yo creo que lo viven más de cerca, que están viviendo esta experiencia de ser parte de la comunidad, y también como formándose en el trabajo social, que están buscando también espacios en donde poder como congeniar eso y aportar hacia ese camino de, mm, de, de reducir la discriminación, de trabajar por las comunidades LGBT más desfavorecidas. Y yo ahí les diría como que sigan en ese camino, que, que es complejo porque no está tan instalado como uno esperaría. Tenemos mucho, o sea, en Chile tenemos varias normativas que nos protegen y tenemos distintos espacios de intervención que se han ido abriendo súper innovadoramente, y también espacios de formación en las carreras de trabajo social, cursos, los mismos núcleos que tenemos en la Universidad de Chile de género y diversidad, etcétera, como ciertos grupos de estudios que están abriendo esto. Yo creo que hay muchas ideas que están muy guardadas en ciertos estudiantes y que yo creo que es necesario como que sigan eh, queriendo mostrarlas, que si algo les genera una, una inquietud, que si piensan que hay ciertas cosas que no se están viendo o no se están abarcando en el cruce de trabajo social y diversidad, que lo planteen, que sigan indagando, porque yo creo que hay muchas cosas que hay que seguir aportando desde el trabajo social en estas temáticas, y eso solamente va a seguir ocurriendo si es que nosotros mismos vamos instalando esto dentro de los distintos espacios en donde nos vayamos desarrollando, ya sea en ciertos programas, ya sea desde la academia. Incluso pienso que en la academia también hay un nicho que en el trabajo social va a ser súper innovador, y espero que se siga abriendo, porque no hemos podido todavía sistematizar tampoco esta línea de qué intervenciones tenemos en diversidades sexogenéricas desde el trabajo social como disciplina. Lo tenemos desde el campo de lo público, de la política pública, como si fuese algo transversal a muchas disciplinas, pero yo creo que tenemos que seguir trabajando en sistematizar y darle un valor a lo que desde el trabajo social en específico estamos generando en esta irrupción de, por ejemplo, aperturas de oficina, de diversidad, o de políticas públicas LGBT. ¿Cuáles son las cosas que nosotros en específico desde nuestra formación estamos aportando en particular? Y yo creo que ahí se plantean varios desafíos, y yo creo que también defensas de, de, de un trabajo social diverso y disidente, que ojalá que no sigamos retrocediendo y que sigamos avanzando desde ese, em, como desde ese lugar más de, de creación y de ímpetu también de querer transformar y aportar como hacia las comunidades LGBT.